les comentaba, por mí no hay ningún inconveniente. Creo que incluso cuando yo estuve estudiando eran 350 a 300 estudiantes en clase. Entonces, no sé cómo va a ser la presencialidad en estos meses que venga. Sin embargo, pues no dejaremos de ser sancarlistas y obviamente nos adecuamos a la circunstancia. Sin embargo, y ciertas instrucciones en la clase pasada, lamentablemente yo no tenía usuario de catedrático para poder impartir la clase, por lo que pues solo estuvieron 100 estudiantes. Entonces, por lo mismo, yo les pido a ustedes, ¿verdad? Que entiendo que están en un grupo de WhatsApp, el cual yo también estoy, en uno, ¿verdad? No sé cuántos tendrán ustedes. Y por lo que les en el último que Classroom está la asistencia, con la salvedad, y les hago el comentario que dice viernes 26 de julio. Sí, está bien, no hay problema en ese sentido. Sin embargo, cuando yo descargo el Excel me va a decir a mí qué fecha es la que tiene. Entonces, no hay problema en ese sentido, ¿oyeron? Con otras instrucciones, yo, como le dimos inicio a la clase el mes pasado, no sé, William, la verdad que le digo, no sé si se oye eco, pero no sé si solo es su persona, o no sé si alguien más no me escucha o no me entiende bien. Sí se escucha bien, licenciado. Se escucha bien, Lic. Escucha bien, licenciado. Va, perfecto. Daisy, dígame, ¿qué le puedo servir? Buenas noches, licenciado, perdone. Fíjese que la clase anterior, pues, no me pude conectar porque como ya no me dejó habilitar. Al inicio sí me había conectado, pero ya después Ujú. cuando ya usted mandó el de Zoom, ya no me pude conectar. Entonces me queda todavía la duda con respecto a lo de los grupos. Sí, Ya sí, me sí, uní a un yo, grupo y eso. sí, totalmente. Yo ahorita, cabal, ahorita voy a dar las instrucciones, por eso les decía que me esperaran, no se me adelanten. Sí, yo di ciertas instrucciones para el viernes pasado para ciertas tareas y vamos a dar la metodología. Vamos a iniciar nuevamente. Les pido la comprensión a los 100 estudiantes que estuvieron conmigo el viernes pasado, entendiendo que alrededor de 159 estudiantes no han recibido o no dieron la clase. Yo tengo entendido por lo que me dijo control académico que en las clases van a ser, perdón, que solo tengo para 250 el cupo del Classroom. En este momento hay 206 estudiantes. Sin embargo, yo quiero hacer la salvedad que no es que dependa, no hay cuestiones, está fuera de mis manos, la verdad, o sea, son 250 que entiendo, hasta este momento hay 259 asignados a la clase, a mi clase. Eh, Pudiera ser que exista en otras circunstancias, o sea, eso yo lo entiendo, no hay problema. Por lo que yo les pido la comprensión del caso, como les comenté el viernes pasado, la asistencia del viernes pasado no cuenta, sin embargo, la asistencia de este miércoles sí vale. Y entonces, yo sí les pido a ustedes, por favor, porque yo sí, si bien estamos estudiando en San Carlos, la presencialidad no se da, pongámosle, en este momento. O sea, y ahí hay una razón, porque yo estudié en la noche, pongámosle, yo todos mis semestres los estudié en la noche, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Por lo mismo, creo que era un poquito más complicado. Incluso yo llegaba a la mitad de la primera clase, entonces se me complicaba. Pero en este caso no es la circunstancia que está sucediendo, por lo que yo les pido a ustedes. No, Ana Cristina, a mí solo llegan, ustedes llenan y a mí me llega la base de datos. O sea, ustedes solo llenan y a mí me mandan, no hay problema. Entonces, como les repito, la asistencia del día de hoy sí vale. O sea, yo sí, por favor, les pido que sean los más responsables en este sentido. Es una clase, considero, sencilla, no complicada. Espero no complicarles ya su semestre porque ya están por salir. Incluso creo que algunos ya están viendo. Sí, casi siempre.
No, mínimo 5 puntos de asistencia. No va a ser asistencia, tampoco vale la asistencia. Sin embargo, sí lo tomaré en cuenta para, por si alguien necesita en cuanto a puntos y la responsabilidad, eso también. Y tercero, yo creo que este va a ser el definitivo. Déjenme terminar y ahorita les voy respondiendo a las preguntas. Sí, en cuanto a esto, vamos a ir respondiendo poco a poco las dudas que van generando. Yo no soy muy en cuanto al Meet. Yo no uso mucho Meet, yo uso mucho Zoom. Entonces, el Zoom no es el mío, pongámosle en esta circunstancia. Les pido las disculpas del caso por si estoy tomando mi teléfono, pero tengo una situación familiar pues, en estos días, entonces si agarro el teléfono es por cuestiones personales, no es por cuestiones, por ganas de molestar, sino es por cuestiones muy personales. Entonces, hasta ese momento hay 211. Esperaría que los 211 estén registrados ya en este momento. Los restantes, que son 30 y algo de estudiantes que faltan, esperaría que no estén en el listado, que no estén anotados, porque yo voy a revisar el listado de lo que se está haciendo ahorita, porque obviamente me queda a mí el grabado y en esto. Muchos me preguntaron la vez pasada que subiera la clase del día anterior, del día viernes. Sin embargo, yo decidí no subirla porque habían algunas cuestiones, me parecía porque solo eran 100 estudiantes. Tocamos temas muy escuetos que quiero profundizarlos hoy, por lo que también les pido que esta clase sea más dinámica. O sea, pongámosle, me puedan preguntar, hay coyuntura en este momento del derecho internacional público. Explícitamente hoy, pongámosle, el secretario general de la OEA comenta que va a venir a Guatemala por la cuestión de las elecciones. Entonces, creo que es una clase, a mí me gustan las clases mucho de debate. Yo fui representante estudiantil ante el Consejo Superuniversitario de la facultad, por lo que aprendí mucho lo del debate y quisiera debatir con ustedes. Por lo mismo, esta tarea que les voy a asignar para no adelantarme es sobre eso, es para formar su criterio. Entonces, mi nombre es Juan Antonio Quesada Gaitán, soy abogado y notario, graduado de la San Carlos. Felicito a muchos que ya están por cerrar. Yo sé que algunos pueden ser que estén jalando clases de otros años, por lo que yo los exhorto a que terminen y ya puedan ganar sus clases y puedan tener su cierre de pensum, que de veras es en este momento lo más factible y lo más necesario. Lo otro es que también hay muchos estudiantes que yo esperaría, como se los comenté la vez pasada, que ya tengan su punto de tesis aprobado. Esperaría yo que ya estén trabajando en su punto de tesis y que a finales de, por lo menos de este mes, a finales de octubre, no, pues tal vez en septiembre, octubre, estén ya metiéndose a cursos para sus privados. No tengo una escuela específica cual recomendar, sin embargo, sí los exhorto, aunque si ustedes tal vez no tienen posibilidad de hacerlo, que agarren una metodología para poder estudiar sus privados. O sea, no se queden solo con el cierre de pensum, métanse a estudiar sus privados, empiecen ya con la tesis. La tesis no es sencilla, es complicada, hay que trabajarla, hay que generarla. Entonces, yo sí les pido a ustedes ¿cómo se llaman? Que lo puedan trabajar. Entonces, voy a responder algunas dudas que están generándose aquí en el chat y yo los voy a ir como respondiendo. Sí, siempre va a ser el mismo formulario. Sí, solo voy a hacer las modificaciones. Siempre va a ser el mismo formulario, solo que el día de hoy se puso viernes. Sobre el link, yo voy a generar un link todos los días antes para ponérselos como comentario, y al inicio de la clase les voy a poner el link de la asistencia. Oyeron, no lo voy a poner antes, no lo voy a poner después. Entonces, ¿cuántas inasistencias están? Según el reglamento de la facultad, entiendo que deben de completar el 80% de las inasistencias.
Sin embargo, entiendo también que hay algunas circunstancias que ameritan, pongámosle, inasistencias, o sea, asistencias por trabajo, por cuestiones laborales, perdón, por cuestiones laborales y por cuestiones familiares. Eso yo lo entiendo, pero lo que yo les pido a ustedes es un compromiso en la clase, porque esa es la idea, que ustedes aprendan. Yo ya estoy graduado, muchos de los que ustedes están aquí están ya a punto de graduarse, ya tienen, estoy segurísimo que hay muchos que ya están trabajando o pueden estar trabajando ya en sus áreas o ya están generando en sus áreas de derecho o incluso sus familiares ya les preguntan a ustedes, mira, ¿y qué opinas de esto? Mira, fíjate que me voy a divorciar, ¿qué voy a hacer? Y cuestiones así. Entonces, yo creo que es importante que vayan formando su criterio y que ustedes ya vayan considerándose también como abogados, que vayan haciéndose como abogados y abogadas, van a ser en ese sentido colegas nuestros, que es un gremio muy grande, pero principalmente graduarse de la San Carlos. Ese es un privilegio que no es muy pocos, o sea, de veras, yo por ética no mencionaré la universidad, pero había universidad graduaba a estudiantes con grupo de tesis, o sea, hacía una tesis por grupo y así se colegiaba. Hasta que el colegio, entiendo, les paró como pues la mano y les dijo así como es una tesis por persona. Entonces, yo sí les comento, mi nombre es Juan Antonio Quesada Gaitán. Si me quieren googlear, si quieren, ¿cómo se llama? Soy funcionario público, trabajo en una entidad del Estado, tengo una firma de abogados, imparto clases con ustedes, tengo cierre de penso en una maestría y por eso mismo es que estoy impartiendo los conocimientos de lo que se está haciendo, ¿verdad? Sí, yo por eso les digo que ya me googlearon, lo más probable, porque yo así fui con mis catedráticos, los googleé, empecé a ver qué hacían, qué no hacían, qué decían. Entonces, en ese sentido, en cuanto a las ideas de tesis, yo lo que sí les digo, o los puntos de tesis para que puedan generar, es que vayan pensando en una problemática del área jurídica y posteriormente la vayan googleando, la idea de la propuesta. Hay muchas ideas que están en la unidad de tesis que ya están en línea. Entonces, si son similares, se las van a rechazar. Así de sencillo. O sea, de veras, busquen la idea, googleenla y si esa idea no está parecida a alguna tesis, pueden ver si la pueden aprovechar su punto de tesis. Entonces, seguimos entonces. Estas son las directrices del curso, no voy a entrar porque creo que unas directrices que ya se impartieron. Entonces, en cada medio de comunicación del curso debe dirigirse a cada uno de los integrantes con el debido respeto. El no cumplir con esta regla puede ser motivo de sanción, de ser sancionado como corresponda. La presencia en las sesiones virtuales debe ser obligatoria, puesto que la asistencia es la parte toral del curso. En su cuenta de Google o Gmail debe identificarse con su nombre y apellidos, tal como consta en el documento personal de identificación. De identificarse con apodos o seudónimos, su tarea o asistencia se tomará como nula. Se los comento porque yo hace un ratito vi que alguien se conectó, no sé si el perfil del trabajo, les pediría por favor ser responsables y ser correctos en su asistencia. Entiendo que tal vez se conectan por parte del trabajo. Sin embargo, yo les pediría a ustedes, por favor, que sean lo más responsables en ese sentido. Perdonen. Sí. Ahí está. Entonces les pediría, por favor, que pongan su nombre, ¿verdad? O sea, ustedes se van a identificar. Yo los considero ya profesionales. Por lo mismo, les pediría el respeto que ustedes se merecen como yo me merezco. Entonces, sí les pediría, por favor, que lo pongan en esa forma. El uso de cámara durante los exámenes y actividades que se consideren necesarias es obligatoria. Se los pido. Soy súper flexible en muchas cosas, pero en las reglas que yo tengo no soy flexible. O sea, se los estoy pidiendo. El día que tenga exámenes, les pido, por favor, que enciendan la cámara y que puedan estar presentes para poder realizarlo. Si no se pueden, hay exámenes de recuperación de retrasada o escuela de vacaciones,
pero sí les pido, por favor, de hacer eso lo de estar con la cámara. En caso de necesidad, se debe comunicar el motivo a través del correo electrónico. Mi correo electrónico está ahí en el Classroom. Me pueden mandar correos electrónicos. Les di el correo anterior en la clase pasada. Lo uso si quieren mandarme correos ahí. Si no, me pueden mandar al de la facultad. Estoy para servirles. Durante los exámenes cortos y exámenes parciales, que anomalías a motivo de anular el examen de todos. ¿Oyeron? Si uno de ustedes hace alguna inconsistencia o alguna anomalía, yo anulo el examen de todos. Aquí justos por pecadores, por favor. Y sí, no habría problema. Sin embargo, para hacer el examen sí consideraría, por favor, ser prudentes en eso. Solo permítame un momentito. Sí, durante los parciales deben de tener la cámara encendida, correcto. No es en mal plan, no piensen que soy una mala persona por pedirles cuestiones que considero son idóneas. Sí, créame que en el área, cuando estemos en el área presencial, van a ser cosas distintas. Por lo mismo, yo les pido a ustedes que sean los más adecuados, ¿verdad? Permítame un momentito acá. Y la otra es que entiendo que las clases van a ser perdón, los exámenes parciales y desglasados son de 20, 30 y 40. Y permítame, es que tengo un problema aquí. Bueno, referente a la tarea que muchos están preguntando, los exámenes van a ser de 30 al primer parcial, 40 al segundo parcial y 30 al segundo, el final. Pero yo ya tomé la decisión que el segundo parcial va a ser un examen una tarea de 15 puntos. Y de 15 puntos y el restante va a ser del examen. Entonces, yo les pido, por favor, como les comenté el día ahorita les doy la palabra, como les comenté con anterioridad, la clase, el examen va a ser sobre eso. Discúlpenme, es que... Entonces, sobre 25 puntos va a ser el segundo parcial y sobre 15 va a ser el trabajo. Necesito que conformen grupos de 5 personas y de las cuales estas 5 personas, cada uno va a agarrar dos puntos de la agenda del 2030. El objetivo de la agenda, no sé si es sobre la tarea. Sofía. No tendré la tarea, licenciado. Dígame, ¿tú sabes?
Mi duda era respecto al correo electrónico, por ejemplo, el mío no aparece mi nombre completo, sino los apellidos como solicito la computadora. Aunque creo que vamos a leer una clase que me aparece el nombre completo. O sea, eso es lo que Sí, en mi pero yo refería a la dirección del correo electrónico. Mira, pongamos el nombre completo en el correo, no hay problema. Gracias. Dígame, quiero guardarnos el valor de los exámenes primero de lo que era de la ley y vamos a tener una área de no, primero 30 puntos. al ver el segundo será de 30. No, el segundo será de 25. de 25 puntos y el segundo y la tarea de 15 puntos. Y el último De 30 puntos. muy amable. Para servirles. Entonces, la tarea es sobre la Agenda 2030. Yo se las envié al grupo de WhatsApp. Igual está en la internet. Cada persona que designe un coordinador, por favor, de esos 5 personas. Entiendo, la verdad, digo, yo había hecho las tareas ahora tengo 160 estudiantes. Entonces, en teoría serían 52 grupos, por lo que yo les pido a cada una de las personas, de las 52 personas que van a ser coordinadores del grupo, que lo conformen. Yo se los estoy dejando por afinidad, yo no les estoy pidiendo que sea por, yo los voy a conformar, pero sí les doy en el segundo parcial, ya estén conformados los 5 grupos, y de esas agarren 2 temas o 2 puntos de la agenda, que los desarrollen, que los analicen y que los den en su criterio. ¿Cómo va a ser la tarea? La tarea va a ser de esos dos puntos que ustedes van a agarrar, de cada uno va a ser una hoja, la va a desarrollar, y en el segundo, de cada punto tiene que agarrar 2 hojas, o sea, tiene que tener dos resúmenes, o sea, una, no sé, de mía va a ser una hoja, de educación va a ser otra hoja. Eso van a hacer en línea y van a hacer, permítame, ahorita les vamos a dar las instrucciones independientemente, yo las instrucciones se las voy a dejar escritas. Entonces, la tarea es así, 2 en Word, me las convierten a PDF, me las suben. Sin embargo, entendiendo, y como yo se los comento, que ahora existe la inteligencia artificial, por lo que yo les pido a ustedes, por favor, que no la vayan a utilizar. No vayan a utilizar la inteligencia artificial para hacer sus resúmenes, porque yo sé cómo es eso. Por lo que esa condición de subir y hacer la tarea, en cuanto a que hicieron el Word y todo lo demás y lo pasaron a PDF, de ese PDF también tienen que contar una tercera hoja que van a hacer a mano. Esa tercera hoja va a ser su criterio de esos 2 puntos que ustedes tomaron. No sé si me doy a entender. De cada punto van a hacer una hoja completa del resumen de lo que ustedes entendieron. Y así lo van a hacer 2 hojas. Y en la tercera hoja, si quieren, la toman fotografía y la ponen como imagen, pero la tienen que hacer a mano. Del criterio de lo que conformaron, de lo que ustedes entendieron de esos 2 puntos sobre la Agenda 2030. ¿Por qué razón estoy tocando este tema de la Agenda 2030? Porque entiendo que en este momento la Agenda del 2030 no estoy diciendo, ni les estoy diciendo agarre para esta ideología ni nada. Entiendo que ustedes ya están en 10º semestre y ya tienen criterios personales que respeto, que ustedes ya saben defender sus criterios y si no los están conformando. Pero entiendo que ustedes ya son profesionales que ya están a culminar sus estudios, por lo que yo esperaría debatir con criterios eso, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, Jaime. Un resumen a mano dando el punto de vista de los 2 puntos. O sea, porque yo sé y no me sorprendería que alguno de ustedes haga su resumen con inteligencia artificial. Esperaría que no, porque yo lo que deseo es que ustedes conformen ese criterio personal y con ese criterio personal poder debatir posteriormente de lo que hay en la calle.
no decir así como, ah, sí, es que la Agenda 2030 nos quieren establecer una ideología de género, es un ejemplo. O nos quieren decir que nos van a establecer esto, esto, esto. Sus criterios personales están, por mí no hay problema. Y si los van a respetar, y si estén, debatan en ese momento en el resumen que van a hacer a mano. Por mí no hay problema en ese sentido. Dígame, Yasmín. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Hace un ratito usted mencionó sobre que había enviado una información al chat de WhatsApp, pero ya busqué entre todos mis chats y no encuentro un chat de internacional público, a excepción del grupo de 5 personas. Entonces, no sé cuál es el chat. Yo no sé si aquí curso. está conectada Carla Ramírez. Sí, ya. Carla, ¿no me haría favor de enviarles el link para que se pudieran unir al chat? Ahorita se lo envío, licenciado. Gracias, Carla. Gracias. Entonces, si me hicieran favor, ella va a mandar el chat ahí para que se puedan unir y puedan, muchas gracias, Carla, le agradezco mucho yo. Por lo que yo les pido, por favor, que se unan. Yo voy a reenviar la Agenda 2030. Igual, independientemente, la pueden descargar del internet. No es la que yo estoy enviando. O sea, no es no solo la que yo puedo, la que está ahí, sino, o sea, pueden descargarla. Hay otras ideas. Entonces, yo lo que necesito es que conformen su criterio. Esta va a ser la tarea de los 15 puntos. Con un grupo de 5 personas, un coordinador, y ese coordinador va a explicar posteriormente eso de lo que están andando, pero eso yo les voy a dar la explicación y las tareas después. Sí, y los 25 puntos del examen parcial y del el primer parcial, el segundo parcial y el final sobre las clases que yo imparta, correcto. Las diapositivas yo las voy a subir unos días antes del examen parcial, para que no, ¿cómo se llama? Si ustedes quieren tomarle fotografías o pantallazos a las diapositivas, denle, o sea, por mí no hay problema. Sin embargo, yo les pido, por favor, que días antes deben de hacer eso. Entonces, bueno, les pido la comprensión del caso a los 100 estudiantes que estuvieron conmigo en el viernes pasado. Repetiré parte contextual de la tarea, de la clase pasada. Les pediría, por favor, entiendo que pudiera ser un poco aburrido, sin embargo, vieron alrededor de 103 estudiantes que no recibieron la clase, por lo que yo les pido, por favor, que pues lo más educados y respetuosos puedan entender la clase. Si tienen alguna duda, consulta, me pueden interrumpir, por mí no hay ningún inconveniente en ese sentido, que me puedan hacer las consultas, por lo que yo se los molesto. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Ay, perdone, licenciado, tanta interrupción. No te da pena. En cuanto a la tarea, entiendo que son 10 puntos de la Agenda 2030. No, 15 puntos. 15, así, ese es el valor de la tarea. Pero Correcto. tenemos que analizar 10 puntos de la agenda, que contiene la agenda. Sí, de la agenda creo que tiene, no sé si 20 puntos, creo que tiene, y ahorita les digo. Vamos a escoger cada uno 2. Ajá, correcto, de estos tiene 17 puntos, de estos 17 puntos, cada persona puede agarrar, no sé, el del fin de la pobreza y hambre cero, pongamos. Y de esos 2 puntos de la agenda, hace un resumen en cada hoja de Word. De cada uno. Y sí, uno por cada punto, y uno a mano, o sea, a mano hace qué entendió y su criterio de lo que está ahí. La conclusión y criterio. Ahora bien, como es un trabajo grupal, cada investigación será compartida con el resto de los compañeros para que sí, porque la idea es que cada grupo no tenga el mismo punto. Claro, claro. O sea, si usted va a agarrar, pongámosle, fin a la pobreza y hambre cero, que alguien más no vaya a agarrar ese mismo punto. Claro, y luego nos vamos a compartir la información y la vamos a trasladar como grupo los 10 puntos. Entonces, con el coordinador me va a servir a mí para que traslade esa información y él la suba. Por eso es bien importante que ustedes deleguen un coordinador responsable, sí, y para que pueda subir la tarea. Ok, muchas gracias, licenciado. Vaya, para servirle. ¿Alguna duda más? ¿Ninguna?
Ok, entonces, como les pido, sí, Catherine, Lick, disculpe una pregunta. cuénteme. ¿No podríamos agarrar entonces los mismos temas que otro grupo? No, o sea, el ¿O otro bien? grupo puede agarrar otros temas, pero como Ah, ustedes van a ser solo un grupo, o sea, los 5 van a agarrar, o sea, el grupo 3 va a agarrar con el grupo 4, puede hacer los mismos, va a hacer los mismos temas, pongamos un ejemplo, pero el criterio son diferentes y el resumen va a ser diferente. O sea, bueno. yo te puedo preguntar a ti sobre qué consideras sobre el fin de la pobreza o sobre ese tema, y tu criterio va a ser diferente, o el resumen de lo que tú entiendes va a ser diferente al que entiende Ethel, pongámosles un ejemplo. Entonces, yo lo que necesito es que conformen ese criterio, ¿verdad? O sea, de esos 17 temas está, pongámosle, fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía, y así sucesivamente. Entonces, cada uno debe generar eso, ¿verdad? Bueno, gracias, Lick. Amable. ¿Alguien más me subió la mano? Leslie, dígame. Buenas noches, licenciado. ¿El grupo tiene que ser solo de 5 personas o puede ser máximo 6? No, solo 5 porque tengo en este momento 260 estudiantes. Entonces serían 52 grupos. Gracias, licenciado. No más. El grupo que me entregue 6 estudiantes tiene cancelado los 15 puntos. ¿Oyeron? A excepción de que el grupo o los que se estén asignando sean, pongamos ahorita, es número par, 260. Pero si hay un 261, entendería que solo debe haber un grupo de 6 personas. ¿Me entienden? Pero si hay un grupo de 6 personas, los 6 miembros de ese grupo están cancelados y los 15 puntos anulados. Claras las situaciones, se los estoy dando por así, creo que son abogados ya profesionales. Esperaría que respetaran las normativas. Yo se las voy a dejar escrito en las instrucciones claras y precisas. Si alguna se me escapa, ustedes la pueden leer, por lo que esperaría que ustedes que van a ser abogados puedan leerlas y lean, no sean abogados que solo firman y sin leer, y de veras que vean ese punto. Si hay algún grupo, se los vuelvo a repetir, que tenga 6 personas, esas 6 personas tienen perdido los 15 puntos. A excepción, si en el Classroom me aparecen 261. Hasta este momento me aparecen 260 alumnos asignados a mi clase. ¿Claro? ¿Es sencillo? Sí, son por afinidad. No lo estoy conformando yo. Es por afinidad. Cada quien debe conformar, por favor. Y debe designar un coordinador. ¿Estamos claros? ¿Alguna otra duda? En cuanto al libro, yo les subiré varias bibliografías para que ustedes la puedan leer y así puedan conformar, pues más leer lo que ustedes consideren, ¿oyeron? ¿Qué libros, licenciado, perdón? ¿Perdón? No, yo se los voy a subir la bibliografía. Mil gracias. Perfecto. Entonces, dígame, Daisy. Licenciada, perdone la molestia. Es que fíjese que nosotros tenemos confirmados seis personas en el grupo, pero no sé cómo hacerle ahí para eliminar uno y no, la verdad no sé, porque de repente fue así. Ahí sí miren ustedes, porque yo sí no me puedo meter en ese sentido. Creo que ustedes ya son personas adultas que pueden decir a quién se sale o quién me salgo. En el grupo de chat de WhatsApp, algunos estaban preguntando si habían algunos grupos, si estaban vacíos. Entonces, queda a criterio de cada quien. Ahí sí. Gracias, licenciada, muy amable. Yo sé que no es la respuesta como más idónea, Daisy, pero ahí sí, en la vida creo que tenemos que tomar decisiones y entre esas, pues es esa, ¿verdad? Perdón si la respuesta no es la que usted consideraba, pero pues es lo que pienso, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces continuamos. Otra cuestión. La normativa jurídica que vamos a utilizar es los convenios, tratados y organizaciones que más vamos a interpretar durante el curso. Es la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, Convención de Viena,
Convenio de la OIT. Convención de Derechos del Mar abarca los conflictos en el mar. Carta de Naciones Unidas. Convención de la Haya. Corte Internacional de Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solamente, ¿oyeron? ¿Estamos en lo correcto? ¿Alguien más? ¿Alguien apuntó o alguien tiene duda? Lick, ¿podría repetir, por favor? Sí, incluso sería la Convención de Viena sobre los derechos de tratados. Ahorita permítame que... Convención de Viena sobre relaciones consulares, perdón. Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Convenio de la OIT. La CONVEMAR, Convención de Derechos del Mar, abarca los conflictos en el mar. Derechos, conflictos en el espacio. Abarca lo relacionado con el transporte. La Carta de Naciones Unidas. La Convención de la Haya. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perdón, Corte Internacional de Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas son las que necesito. Yo no sé si las tienen físicas. Si las tienen físicas, bueno. Si no, las pueden descargar en internet. Son generales, entonces creo que pueden descargarlas para que, ¿cómo se llama? Puedan empezar a leerlas, por favor. Bueno. Y como les pedí la comprensión, ¿verdad? Breve y concisa, la comunidad internacional de estados, la estructura de la comunidad internacional y sus transformaciones. La estructura de la comunidad internacional ha evolucionado conforme se iban intensificando las relaciones internacionales y transnacionales entre sus mismos. Esta evolución conoce 3 dimensiones distintas que responden a distintos estadios de sociabilidad. Una, la estructura racional, la institucionalidad y la comunitaria. Son relaciones de estructura racional que van generando poco a poco, que se van estableciendo entre estados, por lo que cada estado va teniendo una cuestión racional, una institucional y una comunitaria, ¿verdad? Permítame un momentito. Solo les pido las disculpas del caso por la circunstancia que les comenté. Les pido las disculpas del caso. Tengo un familiar que tiene epilepsia, entonces ha tenido crisis en estos días. Entonces, aquí está conmigo en mi casa. Entonces, por lo mismo, yo les pido las disculpas del caso. No es por molestar, disculpen, solo les pido la comprensión de eso, ¿verdad? No se preocupe, Lick, gracias. No se preocupe, licenciado. Entendemos perfecto. Les pido las disculpas que el día de ayer tuvimos una crisis y entonces hasta en el hospital estuvimos. Entonces, por eso les pido la comprensión, ¿oyeron? Entonces, la estructura relacional es el resultado de la mera yusataposización, perdón, o sea, el acercamiento o la relación de estados en un sistema internacional de carácter interestatal, descentralizado, en que los estados coexisten
y en el que sus relaciones se regulan fundamentalmente por los principios de soberanía y no intervención. En esta estructura, los estados más poderosos desempeñaban un papel prioritario y el consentimiento era el fundamento último de la obligatoriedad de las normas jurídicas. Lo más claro o lo más preciso en esta estructura relacional es la Segunda Guerra Mundial, así de sencillo. Los países que ganaron son los que tienen soberanía o los que manejan prácticamente los países. Son un ejemplo, pongámosle en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo préstamos a países que estaban en quiebra como Alemania, Italia, Japón, y estos préstamos obviamente hizo que la moneda del dólar fuera una moneda internacional que estuviera establecida actualmente. Pero como todos los imperios o como todas las potencias tienen un declive en esto, podemos verlo por los años, pongámosle en el tiempo pasado, habían el Reino Unido, pongámosle, era una potencia mundial que tenía tanto territorio como lo tenía, incluso lo tenía Francia, lo tuvo España y así sucesivamente. Entonces, estos países desempeñaban, pongámosle, un papel prioritario y el consentimiento era el fundamento último, o sea, ellos establecían sus normas. Les puedo poner un ejemplo, pongámosle, Estados Unidos ha establecido normativas en países como Japón, como Corea del Sur, en otros lados, que regulan incluso las bases militares, son específicas. Entonces, es importante entender que los estados, entre las relaciones que han establecido, generan esa parte. Ellos fundamentan o establecen sus cuestiones y sus normas jurídicas. O sea, como son afines a sus normas jurídicas, así se van dando. Sí, Edgar. Solo con una duda para que, si me hace favor de aclarar, es que en la diapositiva donde estaba la clasificación, no sé si dice racional, entonces si es racional o relacional, porque hay una cuestión sí, perdón, sí, toda la razón, es relacional, perdón. Relacional. Gracias, Edgar. Así me gustan esos estudiantes, ¿ven? Vivos. Y la verdad que pienso que incluso hay estudiantes que ya tienen otras carreras, la verdad que porque en mi carrera, cuando estaba estudiando, había un médico cirujano, médico forense era, que hoy es abogado y notario y es médico forense del INASIF, papá de una muy buena amiga. Entonces, creo y pienso que de los muchos estudiantes que están aquí, hay profesionales ya en esta carrera. Y la otra es la estructura institucionalidad. Es el resultado de la aparición de intereses comunes de los estados. Los estados fueron creando instituciones internacionales. Primero las comisiones fluviales. Obviamente estas comisiones fluviales se dieron por los ríos, porque era la relación más fácil entre comercio. Y esto se fue dando entre, obviamente, mira, yo te traigo esto, ¿cuál es la relación o cuál es lo que podemos generar? Y así sucesivamente. Las uniones administrativas en la segunda mitad del siglo XIX y después organizaciones internacionales como el Sistema de Naciones Unidas y la OIT. Claro, ¿verdad? O sea, entre institucional, todos teníamos un interés común que era, no sé, acabar la guerra. Bueno, entonces generemos el Consejo de Guerra, que hubo la gripe aviar, bueno, entonces creemos la OMS y así sucesivamente. Entonces todos teníamos un interés o intereses comunes de estados, que mi interés común afecta mi interés de mi estado, afecta el otro interés de otra persona, de otro estado. Claro ejemplo, pongámosle el interés de El Salvador es bajar su inseguridad y su interés es disminuirlo porque obviamente tenía altos índices de homicidios y todo, y lo que generó fue pues que los delincuentes o mareros fueran a otros países como Honduras, como Guatemala, y esos intereses obviamente van generando comisiones o van generando relaciones entre estados, que son lo que se está generando ahorita, que es lo mismo
que sucedió hace años con Roma, con los estados árabes y así sucesivamente. Había una relación económica, una relación de interés común, por lo que se daba eso. Se generaba una comisión, se generaba un consejo, se generaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso se van creando el Sistema de Naciones Unidas y la OIT, pongamos, la Organización Internacional del Trabajo. Todos trabajamos, todos generamos. Obviamente tiene que haber un ente regulador internacional que regule, valga la redundancia, el trabajo. Y por eso es que está la OIT, el Sistema de Naciones Unidas, que es irónico, porque vamos, el Sistema de Naciones Unidas tiene 190 y algo países, o 180 y algo países, y la FIFA, pongámosle que es la Federación de Fútbol, tiene más países que las Naciones Unidas. Pero claro, que hay un interés pues, deportivo, un interés recreacional, con un interés económico, y en ese sentido, ¿verdad? Los estados participaban en ellas y como miembros las dotaron de estructuras orgánicas propias, esta estructura institucional más densa. A partir de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y sus organismos especializados, la incidencia de la estructura institucional en el derecho internacional público se puede encontrar en los procedimientos de creación, aplicación, interpretación de las normas y los de la solución de controversias. Claro ejemplo, pongámosle el consejo pongámosle de guerra, aunque consejos de cuestiones así de ONU. Está muy claro, pongámosle, tienen intereses propios de paz, seguridad, derechos humanos, ayuda comunitaria, desarrollo sostenible, de acción climática. En los años 80, años 70, no había interés, pongámosle, en la acción climática porque no se preveía, no habían estudios fundamentales sobre la acción climática hasta que se desarrolló esa acción climática, obviamente. Y entonces se fueron conformando y todos tuvimos un interés sobre eso. Entonces, obviamente, se van generando estos órganos o estas instituciones que van generándolo poco a poco. Naciones Unidas tiene el Consejo de Seguridad, pongamos el Consejo de Seguridad manejado prácticamente por 5 países, que si alguno de los países vota que no, pues el país, la propuesta que se hizo no se aprueba, pongámosle, se puede decir que se va a sancionar a Rusia por Naciones Unidas o un comunicado por sancionar y ahí se establece que no, ¿verdad? O sea, que no, Rusia dice que no, vota que no y así de sencillo. Esos son los acuerdos que están, ¿verdad? O sea, esa es la normativa interna que ellos tienen, ellos lo apropiaron, pero todo esto se generó y toda esta estructura institucional y de naciones, de estados, se generó por intereses comunes. O sea, aquí dejemos de pensar en que todo el estado no tiene interés. O sea, hay intereses comunes. Todos los estados tienen intereses, todos los estados tienen un interés económico, político, no sé, etcétera, ¿verdad? Todos los países tienen interés en eso. Por lo que creo que es importante que entendamos que el derecho internacional a veces puede ser parcializado. Entonces, creo que es importante que conformen ese criterio, porque yo no estoy hablando de la coyuntura en este momento, pongamos, la coyuntura actual. En este momento hay países que tal vez ni les interesaba Guatemala. Y les pongo un claro ejemplo, pongamos, Nicaragua, pongamos. Nicaragua tiene una problemática sustancial de cero expresión, de libertad de expresión. La Iglesia Católica tiene dos sacerdotes o monseñores apresados, pero puede ser que tal vez la atención en este momento no sea Nicaragua, sino que pueda ser otro país. Puede ser que en este momento coyunturalmente es Guatemala. Y entonces nos desviamos ahí. Por eso les digo que es muy parcializada. Sí hay intereses transversales correctos, que son de educación, no sé, salud y todo eso. Pero hay otros intereses que se van generalizando y se van parcializando.
Entonces, creo que es importante que entendamos y que vayamos conformando ese criterio. Entonces, es lo que yo pienso. No les estoy diciendo que esa sea el pensar que ustedes deben de establecer, pero creo que deben de debatir qué sucede a nivel nacional, qué sucede a nivel internacional que afecta a todo esto. Y que hay intereses, sí, claro, hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay intereses personales. No sé, la época del 44, la época del 54, no sé, o sea, habían intereses comunes que creo que es importante que vayamos entendiendo. Yo pienso que, y es lo que yo pienso, que si la CIA no hubiera influido en las elecciones como en Chile, como en Guatemala, como en otros países, creo que países como nuestros no serían subdesarrollados, serían con diferentes criterios, sí, claro, con intereses mejores, sí, es lo que yo pienso, es lo que es mi criterio, lo que yo he conformado. Considero que el país hubiera sido diferente con otras actuaciones, con respetar las decisiones que tomaron la población a elegir a sus personas. Eso es lo que yo creo. Si alguien tiene algún criterio diferente, me gustaría escucharlo. Héctor, dígame. Héctor. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Creo que si fuera como que tal vez un sistema económico tal vez diferente, pero igual no fuera diferente en el hecho de la lucha de poder. Porque si supongamos que hubiera, o sea, la CIA no hubiera intervenido en Centroamérica, porque al final de cuentas fue en Centroamérica, pues. Posiblemente tal vez fuéramos o sea, estuviera la Confederación de Repúblicas Centroamericanas, pues, y tal vez fuéramos una potencia económica. Pero igual, o sea, tendría que haber como que grupos en esa lucha constante de poder, de decir yo soy mejor y yo quiero estar arriba, y sería esa lucha por los intereses, siempre por los intereses económicos. Pero creo que la dinámica política, sociocultural, estuviera en el mismo sistema de esa lucha de poder. Totalmente. Sí, yo comparto algunas cuestiones que tú dices. Sí creo que hubiera sido un diferente país en eso. Les dejo el libro también, yo no sé si ya lo leyeron, que se llama Guatemala, Linaje y Racismo. Si lo pueden leer para conformar un criterio, creo que es importante que lo puedan leer. De cómo los es de poderes... Magdalena Casals. Sí, correcto. Es un libro muy bueno. Lo que yo ya lo leí, muy bueno, la verdad. Cómo se va generando bueno, la discriminación, el racismo, incluso entre las mismas personas o las 12 familias, como ellos dicen, ¿verdad? Son el poder, dicen ellos. Pero no estoy diciendo que pongamos que soy izquierda, o sea, no estoy diciendo eso, sino creo que porque al principio yo pensaba tal vez como no vamos a generar, o sea, quitémosle a los que trabajan, hombre, y démosle a la gente, pero no es así. Yo trabajo con empresas y es bien complicado. Incluso tengo 2 clientes que son peluquerías, salones de belleza, y el hecho de aumentarles el salario mínimo les afecta económicamente, pero empresas grandes, o sea, empresas como Gallo, etcétera, son empresas que no les generan a ellos pues algo sustancial, porque hay ganancias muy grandes, ¿me entiendes? ¿Y a qué viene esto? Porque es un interés económico, hay un interés de Estado que tenga esto con lo demás. Dígame, Andrés. Sí, Lick, buenas noches y buenas noches, compañeros. No, pues nada más que todo mi intervención es para apoyar su punto en cuanto a lo que usted mencionaba, a una hipótesis en cuanto a si la CIA no intervenía en 1954. Nosotros hoy probablemente seríamos una potencia, por decirlo así, una potencia social, económica. Creo que el hubiera no existe, pero siempre es bueno imaginar. Con lo que quiero aportar es un ejemplo de un país en los años 80 que realizó la misma
medida en cuanto a la reforma agraria, que esto sucedió en Burkina Faso, un país africano, ex colonia francesa. Tomás Sankara llegó al poder en el año 83. Él lo primero que hizo fue educar a la gente y pasó su índice de alfabetización de un 13% a un 73%. Logró la suficiencia alimentaria. Él impidió básicamente las ayudas internacionales del Fondo Monetario Internacional, el Banco, se me va el nombre, pero es el Banco como internacional, ¿no? De la ONU. Y también aplicó una reforma agraria, porque Burkina Faso también tenía los mismos problemas que hoy suceden en Guatemala. ¿Qué problemas son esos? Son las tierras ociosas. Precisamente si ustedes, compañeros y licenciados, van a la costa sur, se van a encontrar grandes extensiones de terrenos que no se están usando. No se están usando también en el occidente del país, pero eso es un problema de mayor profundidad. Lo que quiero llegar es que él hizo estas expropiaciones y se las dio a campesinos para que pudieran trabajar estas tierras, y en 4 años se logró suficiencia alimentaria. Y bueno, de ahí lo que sucedió fue de que a los 4 años el gobierno de Francia intervino en conjunto con el gobierno de Costa de Marfil y pues lo asesinaron, ¿verdad? O sea, no puede haber nada bueno. Entonces, creo que en Guatemala se hubieran logrado esos y mejores resultados, porque de ahí tenemos que partir a una industrialización del país para Yo creo poder... que ya nos estamos saliendo, Andrés. Sí, totalmente. Aunque te debato también ahí, pongámosle de la propiedad privada, pero eso es otro tema y otra cuestión. Ethel, dígame. Sí, licenciado, en cuanto a su comentario de que no podemos, cuando hay este cambio del salario mínimo, por ejemplo, hay empresas pequeñas que no pueden cubrir los salarios mínimos porque quiebran, ¿verdad? Y hay empresas grandes que sí lo pueden cubrir. Yo toda la vida he trabajado para la iniciativa privada y yo recuerdo en los inicios, yo soy carnet 87, entonces siempre en la universidad el lema era y la consigna era que estábamos en contra de los empresarios, pero realmente yo que llevo ya 32 años de trabajar para la iniciativa privada, dependemos de ese capital que alguien arriesga para poner una empresa. Y entendemos bien que hay cambios que no se pueden hacer, ¿verdad, licenciado? Totalmente. Y generalmente la Universidad de San Carlos ha visto a los empresarios como enemigos, como opresores, como que están violentando los derechos de las personas, pero yo creo lo contrario, sobre todo en un sistema de tanta inseguridad, y arriesgar su capital, pues es un gran acto de valentía. Eso totalmente era lo que quería decir en cuanto a lo que usted mencionó. Muchas gracias. Muchas gracias. Me salgo un poco del tema porque creo que es importante que entendamos que los intereses de un Estado influyen en los intereses de otro y afectan los intereses de otros países. Entonces creo que es importante que entendamos que el interés que yo tengo, como pongamos, es un ejemplo, El Salvador en este momento, que es bajar la delincuencia, va a afectar en otros países, que tal vez no están preparados. Entonces, por eso es importante entender el derecho internacional público, porque el interés público de un Estado afecta al interés público de otro. Y así de sencillo. Dígame, Axel. Gracias, Lick. Buenas noches. Perdón, yo respecto de lo que usted mencionaba, en este caso, digamos, en cuestión de lo que es conflicto de intereses en su momento, apoyo, digamos, el hecho de lo que usted mencionaba, que básicamente vivimos concatenados una nación con la otra, por ejemplo. Y en este caso, lo que sucede es que básicamente todo el tema coyuntural de este momento es que de alguna forma se está viendo o se cree que están existiendo nuevamente gobiernos que son de regímenes dictatoriales. Entonces, el gobierno de Bukele tiene un poco de tintes, digamos, de esa conducta, por ejemplo, y lo que está pasando hoy con nuestro sistema electoral, por ejemplo, eso podría parecer también una forma de querer perpetuarse en el poder de las autoridades actuales. Entonces, obviamente eso afecta los intereses de Estados Unidos de alguna forma, digamos, o de algunos otros gobiernos que de alguna forma promueven la democracia. Y a raíz de ahí es que se están manifestando, digamos, ya instituciones como la reunión que se sostuvo el día de hoy con la CIDH y la OEA, por ejemplo,
Y sí difiere un poco con el comentario que hacía la compañera anteriormente, porque en efecto, pues obviamente es una relación causa y efecto también en cuestión de lo que se menciona con la empresa privada. Pero hay que recordar también que lo que sucedió en la era de la democracia, perdón, de la primavera democrática en ese momento, era que básicamente el empresariado era el que solía mantener muchos y peores abusos que lo que hoy en día se da. Entonces, precisamente todos esos tipos de cambios que fueron promovidos por esa élite política que vio en ese momento la oportunidad de tener una revolución política e implementar cambios para mejoras del pueblo, pues fue lo que de alguna forma volvemos a caer al mismo punto. Estados Unidos vio afectados sus intereses de alguna forma en función de que cuando se empezó a ejecutar, digamos, el decreto 900, que en este caso pues fue la reforma agraria de ese tiempo, pues básicamente estaban afectando a una empresa bastante grande, en este caso la bananera, la UFCO, digamos, para ese tiempo. Y pues obviamente esos fueron los motivos de alguna forma también para que Estados Unidos tuviera esa injerencia bastante directa para poder lograr el derrocamiento, digamos, de las autoridades que ya se tenían e imponer a unos que fueran más en la ideología que ellos pensaran o siguieran teniendo, y a raíz de eso, pues obviamente hubieron muchas consecuencias que hoy nos tienen tal y como somos como país, y probablemente hoy difieren un poco también las posturas en cuanto a cómo nos ve Estados Unidos, porque pues, lamentablemente vivimos en un gobierno un poco más, mucho a todas luces, más narcogobierno dentro de lo que cabe. Entonces esas sí son cuestiones que drenan bastantes recursos y crean problemas hasta de salud pública en Estados Unidos, y por eso precisamente es que hoy sí se pronuncian, pero si ese fuera el caso contrario, creo que no tuviéramos ningún pronunciamiento de esa parte. Gracias. Gracias, Axel. Gracias, Axel. Héctor, yo con María Celeste termino y voy a seguir la clase para que no nos extendamos mucho en el tema. Héctor. Sí, creo que esto iría aunado o de la mano, y en todo esto tiene que ver la geopolítica también. También. Totalmente, sí, porque creo que eso de la geopolítica, cómo se mueven actualmente todos los países o el sistema económico de cada país, o si queremos decirle sistema ideológico, por así decirlo, en cada país, es lo que va afectando a uno por uno, porque actualmente, o sea, Estados Unidos perdió mucho poder cuando se vio debilitado en poder cuando perdió ¿cómo decirle así?, la comunicación con México, cuando entró López Obrador al poder. Pues más o menos no era como debato, tan servil. Eso te lo debato, No sé. pero creo que hay más intereses. Creo que está bien, entiendo tu punto, eso te lo debataría si querés con un par de cervezas. Perdón, yo también soy sancarlista, así que no vayan a pensar en mal oyeron. Pero sí, o sea, sí coincido en algunos puntos contigo en eso. Es que de veras que ustedes sí son regalajos para el guaro, ¿va? Me apunto con el Six el viernes, digo, no, hombre, es que de veras que son regalajos. Sí, Héctor, la verdad que coincido contigo en algunas cuestiones políticas y en la geopolítica principalmente. María Celeste. Buenas noches, licenciado. Buenas Volviendo un poco al tema de lo que estaba mencionando sobre cómo una política pública puede influenciar sobre un país vecino o algo así, me estaba recordando a lo que estaba pasando ahorita en Japón con lo de las aguas residuales que querían sacar del Fukushima, y lo que China estaba implementando sanciones, ¿verdad? Entonces ahí es cuando un estado hace algo, pues el otro interfiere en ellos, dándoles sanciones porque también a ellos les importa, y pienso que más que todo es por lo de las empresas que ponen presión al Estado para que haga algo al respecto, ¿verdad? Porque si no, su producto de pesca pues pierde valor. Totalmente. Independientemente, yo creo que las aguas las van a soltar, incluso creo que las están soltando, o sea, pongámosle Japón creo que las va a soltar, Sí. Ajá. O sea, es evidente, incluso creo que leí hace unos días un artículo que creo que, no sé si en estos meses la van a sacar, van a soltar el agua. Entonces, creo que es importante que entendamos que las decisiones políticas, y les voy a poner un ejemplo muy, muy claro, y creo que son temas que hay que debatir para enriquecer y que los pueden ir inmiscuyendo en ese sentido. En la maestría había un debate que yo estaba estudiando, es una maestría procesal constitucional, y el debate era que la Corte Interamericana de Derechos Humanos avaló que los derechos de las personas del mismo sexo que se pueden casar son derechos humanos. Y entonces
Entonces, había un debate porque la Corte Interamericana ha recomendado a los países o miembros del Estado que aprueben o que contengan esa parte de los matrimonios igualitarios. Entonces, el debate era en la maestría, era, ¿qué hace el Estado de Guatemala? ¿Qué va a hacer el Estado de Guatemala cuando le hagan esa recomendación? Porque pongámosle, Corte Interamericana hizo una recomendación a Chile para la reforma de la Constitución Política de la República y Chile tuvo que hacer una propuesta de modificación de la Constitución Política de la República por la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, habían dos debates, habían dos propuestas. Una era, o nos salíamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos volvíamos a unir con la Corte Interamericana con las reservas del caso, que eso lo vamos a ver también. Los convenios y tratados de que se firman, podemos tener reservas, pero no hay reservas en la Corte, en el que se hizo cuando se aprobó el Pacto de San José. No hay reservas de eso. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Pacto de San José no dice y no prohíbe la pena de muerte. Lo que establece es que incentiva a los estados a que la deroguen. El Estado de Guatemala y sus congresos modificó ciertas normativas que hicieron que perdiera la esencia de lo que se aprobó en ese sentido en la pena de muerte. Por eso es bien importante que entendamos que el derecho internacional público afecta a nosotros como abogados, porque influencias de resoluciones de Corte Interamericana, de Corte de la Haya y cuestiones así, a nosotros nos van a servir como fundamento en debates. Por eso es bien interesante entender cuál es la estructura, cuál es el mecanismo de los estados y su relación entre cada uno. Entonces, no quiero adentrar más en el tema de eso que va a suceder, porque tarde o temprano va a suceder. Entonces, y correcto, María Celeste, la verdad que yo pienso que Japón está en su derecho, es un estado libre y soberano, tiene ciertas mías de porcentaje de salida para poder hacer lo que haga y deshaga con el agua. Sin embargo, tiene, pues obviamente, y afecta a otros países, ¿verdad? Los estudios dicen que supuestamente que el agua, pues no afecta, pero no sé, la verdad que unas cosas podrán decirse y otras no. O sea, la estructura comunitaria también, ¿verdad? O sea, es como consecuencia del número de estados ha ido apareciendo de forma progresiva en las últimas décadas una estructura comunitaria interdependiente. El origen de esta importante estructura está en el nacimiento, identificación y protección de valores e intereses generales de la comunidad internacional en su conjunto. O sea, las comunidades se van formando, comunidades de afroamericanos, comunidades de pueblos originarios, etcétera, etcétera, se van conformando y van teniendo una identificación de intereses generales, que puede ser que el interés general de los pueblos originarios de Estados Unidos afecte los mismos intereses o tengan la misma similitud de intereses con los pueblos originarios de Guatemala o de Bolivia o de Panamá o de etcétera, etcétera. O sea, creo que eso se va dando una estructura, se van conformando, se van haciendo interdependientes y van haciendo intereses generales, ¿verdad? Y el objetivo de la comunidad internacional. El objetivo de la comunidad internacional, aunque parezca un poquito Miss Universo, pero el interés de la comunidad internacional es la paz, o sea, conservar la paz. O sea, ustedes pueden ver las misiones internacionales que han existido en Guatemala, misiones de CICIG, misiones internacionales de observación, etcétera, etcétera. El objetivo es la paz. O sea, así de sencillo, ¿verdad? O sea, es la paz. Entonces, el objeto de la comunidad internacional, por eso es que han mandado, pongámosle, a cascos azules a Congo. Guatemala incluso tiene una participación activa ahorita en Congo, en Haití, y así sucesivamente. Les hacía mención en la clase anterior, pongámosle en la guerra de Corea, incluso ustedes van a Washington, D.C., hay un monumento de las guerras de Corea. Si ustedes ven en el listado de las personas fallecidas, hay colombianos fallecidos, hay países, incluso El Salvador, hay cascos azules que fallecieron, creo que de Corea. Entonces, ese objeto de la comunidad internacional es eso, ¿verdad? Sí, totalmente, o sea, para misiones. Y la comunidad internacional está integrada por los sujetos del derecho internacional.
Los estados, los entes internacionales que sin ser estados reciben el tratamiento de estados. Las entidades que poseen personalidad jurídica internacional y los individuos en el ejercicio de derechos y deberes que se consideran de naturaleza internacional. Para que existan relaciones internacionales entre estados debe existir comunicación entre los distintos estados que componen el mundo, intereses comunes y solidaridad. Esta parte es sumamente importante, ¿verdad? O sea, la solidaridad. O sea, el Estado que es solidario tiene mucho que atraer. Y el ejemplo claro es el México. Es un país súper solidario y eso atrae mucho a que sean muchos estados amigables con ellos, incluso económicamente. O sea, el hecho de ser solidario. Y aquí hay una parte, Mohamed, dice la comunidad integrada por los sujetos de Estado de Derecho. Los estados, los entes sin ser estados reciben el tratamiento de estados. Quisiera preguntarle aquí a algunas personas si hay, vamos a ver. Kevin Efraín Ruano, ¿me podrías decir algún estado que no sea estado, que lo consideremos estado actualmente? Israel está en un conflicto que podría considerarse de esa manera. Es el único que se me viene en mente. Ok, gracias. Sí. Kimberly García. Creo que Kimberly se durmió. Sí, también Kosovo. Y tal vez la última. ¿Perdón? ¿El Vaticano? Sí, el Vaticano. El Vaticano es un país. Okay. Wendy Paola López. Se durmió también Wendy. Janet Recopalchi. Tampoco, se durmió. Bueno, está bien. Entonces, pongámosle, Taiwán es un estado sumamente, que podríamos decir que es un estado que nos está. Yo tengo el criterio que debemos de conformar relaciones internacionales con China. Esto es lo que yo pienso. Que tenemos ahorita, incluso creo que se hace bajo la manda para poder negociar con China y que nos convendría más. Bueno, faltan 6 minutos. Prácticamente la clase se nos llevó en la explicación y en todo lo demás. En la próxima reunión, en la próxima clase del día viernes, vamos a revisar sobre reunión de jefes de Estado. Yo les voy a hacer un cuestionario ¿cómo se llama? En el Classroom. Se los voy a subir ese mismo día, un día antes, o tal vez después de la clase para que me lo llenen. Es de un punto sobre, ahorita les digo sobre qué es. Es sobre la Convención de Viena y las relaciones diplomáticas. Va a ser breve y concisa. Es un cuestionario de 5 preguntas. El que lo quiera contestar, que lo conteste. Si no lo quieren contestar, no hay ningún inconveniente. Si ustedes consideran que no hay ningún problema en que van a ganar la clase con 90 puntos, está bien. Entonces, yo les voy a poner esa tarea el próximo viernes para que la resuelvan en el transcurso del día. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta sobre la clase? No, licenciado, solamente la tarea de un punto que sí la queremos llenar. ¿Usted la va a subir el viernes por la mañana para que la resolvamos? Sí, no sé si viernes en la mañana o viernes en la noche, pero yo ya la tengo solo para que la puedan contestar y pues ahí considere cada quien. Gracias.
Como les comentaba, por favor, les pido que conformen los grupos de 5 personas. El grupo que tenga 6 personas tiene anulado el examen.